la siguiente reflexión. ¿Cómo empieza la realidad de la piedad en la vida de alguien? ¿Es posible hablarvos de verdadera piedad para cualquier persona? ¿Qué consiste la verdadera piedad? Los hechos que glorifican a Dios con nuestra vida. Vamos a ver Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos de 4 hasta 10. San Mateo, capítulo 3, mira que es el inicio mismo del Nuevo Testamento, ¿no? A partir del versículo 4 hasta el versículo 10. ¿Quién puede leer, por favor? Hágalo. Juan estaba vestido Eso. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ok, gracias. Este texto es muy impresionante porque estamos en la abertura mismo del Nuevo Testamento y sabemos por lo que dice la Biblia que Juan hizo un papel de preparación para la venida de Jesús, ¿no? Tanto es que algunas personas no hacen, por ejemplo, una distinción del bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Son distintos. Claramente, Juan dice acá que se hace un bautismo de arrepentimiento, pero vendrá aquel que os bautizará con el Espíritu y con fuego, que es el bautismo espiritual, la realidad misma. La de Juan era preparación para el recibimiento del Mesías. El Mesías está veniendo, estamos atentos, estamos listos, estamos abiertos, estamos deseando, estamos enfocados en recibir lo que tiene Dios. Básicamente era eso. ¿Y qué describe estos versículos acá? ¿Qué sucedió con este ministerio de Juan el Bautista? ¿Qué sucedió? Él ya era un tipo raro, ¿no? Era uno distinto, ¿no? Su ropa, su comida, sus hábitos no era muy así de social, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? No, también no era muy popular. Ya, su apariencia no ayudaba y sus palabras también no. Sí. ¿Él fue cuestionado o cuestionó? No, bueno, ambas. Sí, sí. Y también le preguntaban: ¿y tú por qué bautizas? Sí, sí. Tenemos que arrepentirnos si somos hijos de Abraham. Sí, exacto. Mira, vamos a ver poco a poco. En el versículo 4, la Biblia nos describe a Juan, ¿no? Que se parece incluso con Elías, ¿no? No por si acaso que Jesús va a decir que Elías vino, porque era un ministerio muy semejante de personalidad, de manera como se ponía, de denuncia de pecado, la propia manera como se vestía también es muy semejante. Es por eso que dice, ese era el Elías aguardado, no era un Elías literal, pero un ministerio semejante al de Elías preparatorio, con predicación de llamada de arrepentimiento. Él dice, cumpliendo la palabra de Isaías, indicándose para sí mismo. Y más, versículo 5, ¿qué dice? Que él salía a Jerusalén y Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. ¿Y qué ocurría? 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ok? Una multitud. De manera que verdaderamente tenía muchas personas que estaban poniendo atención en las palabras de Juan. Y percibía que Dios los estaba llamando. Y acuerda que estamos estudiando en Amós. Y básicamente, ¿qué hacían los profetas? ¿Cuál era la palabra de los profetas? Juan, Jesús ha dicho que es el más grande de los profetas, ¿no? Básicamente, ¿cuál era el papel del profeta? ¿Qué hacía el profeta? Dar las palabras de Dios. Sí,
Pero los sacerdotes también, los padres también, su familia. Hay una función un poco más específica para los profetas. Exacto. Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. ¿Te acuerdas que el profeta no es un oficio regular en la vida del pueblo de Dios? Los profetas son levantados por Dios cuando la institución religiosa estaba fallida. Cuando los sacerdotes ya no ensinaban, los padres no ensinaban en su casa, los reyes ya no apontaban el camino. O sea, la estructura que ha dado Dios para su pueblo estaba podrida y no funcionaba como debería. Entonces el Espíritu Santo venía, capacitaba a algunas personas especiales con un propósito específico. Arrepiéndanse, regresen a la palabra de Dios, ¿ok? Tanto es que verdaderamente, en general, casi como una regla, los profetas son como outsiders, aquellos que están por fuera, no están dentro del sistema, ¿no? Difícilmente, a veces sí, nosotros tenemos Isaías, que es de familia sacerdotal, pero en general ellos no vienen. ¿Te acuerdas otra vez de la palabra de Amós? Dice, no soy profeta, ni discípulo de profeta, no soy hijo de profeta, nada disso. Yo tengo una palabra que Dios me ha mandado decir y lo digo, ¿ok? Juan hizo eso. Entonces, podríamos decir que los profetas se levantaban para, básicamente, con juicio, cuando podríamos decir que si había un profeta era porque las cosas no estaban bien y venía Sí, un juicio sí. de Dios. El juicio no necesariamente, porque la palabra profética es un llamamiento al arrepentimiento. El juicio es si sigue sin arrepentirse, ¿ok? Él anuncia, sí, toda palabra del profeta hay un elemento de juicio, pero condicionado al no arrepentimiento, ¿ok? Y la verdad es un llamado al retorno. Regresa a Dios, regresa a su voluntad, vuelve para vivir en los caminos del Señor, ¿ok? Y una multitud lo entendió y seguía las palabras de Juan y fueron bautizados. Pero entre la multitud vino algunos raros, ¿no? ¿Quién eran estos? Versículo 7. Fariseos y de los saduceos. Son los dos principales movimientos religiosos en los días del Nuevo Testamento, ¿no? Sería como las dos principales denominaciones del judaísmo. El judaísmo es la religión y las denominaciones tienen la iglesia de los fariseos, la iglesia de los saduceos, de los sicarios. No es propiamente iglesia, estoy diciendo como ilustrativamente, ¿sí? No concurrente, eran líneas de interpretación teológica y de visión de qué sería la voluntad de Dios. Escuela, sí, puede ser escuela. Para nosotros como protestantes podemos decir que son como denominaciones, pero no es exactamente la misma manera. Para los católicos sería como órdenes, a la orden de los jesuitas y de los agostinianos, todos bajo de la misma denominación, pero con discursos distintos, ¿ok? ¿Está claro este punto? Y vinieron estos aquí que eran religiosos para ser bautizados. ¿Y qué oyeron de Juan? Palabras elogiosas, ¿no? Los saludando, positivo, ¿fue así? ¿Qué dice Juan para ellos? Raza de... Muy agradable de oír, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ha dicho esto Juan? ¿Por qué? Sí. Él explica ahí mismo en los próximos versículos. Huían de la ira venidera. Ellos no creían. Mira, esa es una característica muy común en personas religiosas. Los religiosos se creen que su esfuerzo religioso le pone crédito delante de Dios. Y dije, Dios me debe algo, porque yo me esfuerzo, yo leo la Biblia, canto, doy diezmo, ofrenda, hago ayuno y todo más. Entonces, sí, Dios está casi que obligado. Y algunas iglesias dicen eso, ¿no? Ponga a Dios contra la pared y exija de Él porque es tu derecho. Ese es un tema complicado, así, feo, absolutamente distinto do que ensina la Escritura. Y ese estaba así. Y Juan dice que para él, están huyendo de la ira venidera, o sea, vendrá el juicio de Dios para quien verdaderamente no se arrepiente, ¿correcto?
¿Y qué dice más? Hay una imagen muy fuerte ahí. ¿Qué deberían hacer ellos para que recibiesen el bautismo? Sí, esa es la idea, porque mira, ¿cuál era el bautismo de Juan? Es la misma lógica del bautismo de los bautistas, que era un bautismo de arrepentimiento. Así, yo tengo convicción de pecado y me bautizo para mi purificación. ¿Ok? Esa era la lógica de Juan, pero preparatorio para la venida del Mesías. Y esas personas participaban como un movimiento religioso. Muchos están, también quiero esto aquí hacer. No, usted está tomando una señal física, visual, de una realidad espiritual que no es verdadera en su vida. Es malo. ¿Cómo te vas a someter a un rito de arrepentimiento sin verdadero arrepentimiento? Esto es, ¿cuál es la palabra? Hipocresía. La palabra hipocresía se quedó muy común en nuestra boca, ¿no? Toda inconsistencia de sí mismo es hipocresía. Cuando exige de los otros lo que no hace, es hipocresía. Pero hipocresía es un poco más específico. Es una palabra que indica que está como haciendo una teatralización de una piedad que verdaderamente no tiene. ¿Ok? No es así. Cobrar de otros lo que no hace es incoherencia. Pero hipocresía viene de representación teatral. Quiero que las personas me tomen como muy espiritual. ¿Ok? Y hago como una teatralización, oraciones muy fervorosas, ayuno. Por eso que Jesús decía, cuando fuera a ayunar, limpia tu rostro, no es para las personas que vean, es para Dios. Cuando fuera a orar, te vas a tu cuarto. Las personas no precisam saber si te busca a Dios. Y eso no sucedía con ellos. Bien, ¿por qué empezamos o arrancamos con estos versículos acá? Porque cuando hablamos de piedad, que parece algo muy tranquilo este tema, en la verdad no es tan tranquilo así. Porque la piedad tiene que ver con algo que nuestros ojos no miran, con un cambio de corazón, con un cambio de la naturaleza propia nuestra humana, con el nuevo nacimiento, con el llamamiento eficaz, con la transformación espiritual, que resultará, sí, en verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros tenemos acciones que representan algo que verdaderamente no sucedió, esta es hipocresía. ¿Comprende? Claro que en una otra perspectiva también, cuando pensamos, algunos toman que el cambio espiritual se da de fuera para adentro. Cambio las atitudes, pongo mucha fuerza en cumplir ciertas reglas y seré transformado espiritualmente. Invirtió la orden de las cosas. ¿Está claro? Vamos a ver un poco más. Mira cómo el Señor Jesús advierte contra esto. San Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 25. No, perdón, 2. Versículos 2 y 5. No 25. San Mateo 6, versículos 2 y 5. ¿Qué dicen? Estaba junto acá y leí como 25. Des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús está prohibiendo hechos públicos de piedad. Está prohibiendo Jesús que se den ofrendas, que se hagan oraciones en locales públicos y tal. No. Exacto. Ese punto es importante que reconozcamos. Hay una gran denominación en Brasil que es como una secta
y ellos no oran fuera del templo de ninguna manera porque dicen que estaría pecando como que es aquí. Incluso en casa, cuando va a orar por la refeição, sí, ora en sus cómodos primero y después ven a la mesa. Es raro, ¿no? Y Jesús no está propiamente prohibiendo que se haga oraciones públicas. Como aquí, vamos a empezar una reunión, alguien puede orar, pero es natural. Debería ser como un ejercicio del cuerpo reunido buscando a Dios y una persona representa todo el grupo. Pero mira qué imagen fuerte que Jesús está denunciando que sucedía. ¿Cómo hacían los fariseos cuando iban a dar una limosna para alguien? Bueno, sí dice que no toquen trompeta porque tocaba trompeta. Imagínate. ¡Totó! ¡Totó! ¿Qué? Toma esta moneda para ti, para que sea bendecido. Y te veo. ¡Totó! ¿Comprende? Jesús dice, mira, ¿qué pasa con esa persona? ¿Está ayudando al otro? No. Está en busca de su propia promoción. Y por eso que Jesús dice algo interesante, ¿no? Jesús dice así, esta persona ya recibió su recompensa. ¿Por qué? Porque tuvo el elogio de Sí. los demás, de la gente. Él quería. Ahora vamos a pensar un poco más cerca de nosotros. ¿Estamos libres de esto? No. No es preciso ser fariseo para sufrir semejantes tentaciones, ¿no es verdad? Y no por si acaso la Biblia va a decir que un oficial anciano no puede ser neófito, nuevo en la fe para no incurrir con esos errores, porque un joven con poca madurez si encuentra un espacio de destaque, oye un elogio, no tiene tanta madurez para procesar ese elogio en su vida. Ah, oraste bonito, de nada. Me prepararé mejor para la próxima semana, ser más bonita aún. Entonces Jesús ha dicho que la recompensa ya se recibió. ¿Por qué? La recompensa era mismo de los hombres, el reconocimiento por la parte de los hombres. Y por eso que hace, ahí sí, Jesús dice, no necesita que las personas vean. Por el revés, es mejor que sea más discreto posible, porque el propósito es bendecir a las otras personas y recibir la aprobación de Dios mismo. ¿Ok? Ese punto es importante porque estamos hablando de piedad. ¿La piedad es el hecho o la piedad es la motivación? Y el hecho. ¿Ok? Porque así, sí, estoy muy motivado y no hago nada. Tengo mucha motivación para hacerlo y nunca hace nada durante años. No voy a citar quién, pero durante mi vida conocí a algunas personas que tenían muchas ganas de hacer muchas cosas. Y yo ya tengo casi 50 años y continúo con las mismas ganas y no hace nada. Entonces, esta motivación parece débil, ¿no? Mira, los hechos, pero también la motivación. No hay cómo eliminar uno u otro. La verdadera piedad tiene que ver con esto todo, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cómo es posible entonces? Déjame decir de otra manera. Es posible que un hecho, esto vamos a ver un poco mejor cuando formos a estudiar sobre buenas obras, pero solamente para introducirnos acá y ponerlo. Es posible que un hecho bueno no sea visto por Dios como bueno. Verdaderamente no sea. Sí. Cuando la motivación está equivocada. Ese es el punto de la crítica de Jesús para los fariseos. Hicieron cosas buenas, sí, pero su motivación era equivocada. Era de recibir la gloria de los hombres. Esto es tan grave y tan fuerte que mira que dice la Biblia en San Juan 12:43. San Juan 12:43. ¿Quién puede leer, por favor? Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Un poco antes, el 42. Lee el 42. ¿Qué sucedía? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.
Wow, qué fuerte, ¿no? Muchos de los gobernantes creyeron, pero no lo con recelo de ser expulsos de las sinagogas porque estaba fuerte la persecución de los fariseos. Y la Biblia describe claramente la motivación en este versículo, porque amaron más la gloria de los hombres do que la gloria de Dios. O sea, quiero ser reputado como respetable, como intelectual, como de buena teología, ¿comprende? Y aquellos que estaban siguiendo a Jesús no tenían esta fama. Eran el contrario, exacto. Exacto. Él era amigo de prostitutas, de pecadores, ¿comprende? Personas que estaban más preocupadas con su reputación. Pero hacían cosas, incluso creían. Mira, me acuerdo del texto de Pablo escribiendo a Romanos cuando habla que la fe cristiana nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. Por eso que hablan de esos dos aspectos, la motivación y la acción. No un debe representar al otro en armonía. Cuando no está en armonía hay un equívoco, hay un problema. O dentro de la propia persona, que no es verdadero lo que tiene dentro, o afuera, que también es un reflejo de que hay dentro, ¿no? Que no se manifiesta, ¿ok? Eso es importante que reconozcamos de inicio. Entonces podemos decir que la verdadera piedad no puede ser simplesmente tomada como la obediencia de la ley, porque esta obediencia puede ser visual, superficial y con una motivación equivocada de recibir beneficios, gloria, honor de las personas, ¿ok? La verdadera piedad tiene que ver con un cambio del corazón, primero, que resultará, sí, en actitudes nuevas, en hechos nuevos. Vamos a ver cómo la Biblia representa eso. Ezequiel capítulo 11. Antes, San Mateo 23, son una referencia más. San Mateo 23, versículos 27 y 28. Só para consolidar esta idea de la falsa piedad. Mira qué dice Jesús. 23, 27 y 28. Puede leer. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de crímenes. Es fuerte, pero es claro, ¿no? ¿No es claro acá? Entonces, hermanos, no podemos ser ingenuos e imaginar que todo lo que vemos expresa la realidad del corazón. Cuidado, esta es una religiosidad farisaica. La religiosidad que es más enfocada en la performance y en el resultado, en la apariencia, tiene más que ver con farisaísmo de que con verdadera espiritualidad. ¿Ok? Y cuando hay muchos rituales, cuando se valora tanto este punto, se olvida de los puntos esenciales. Jesús mismo ha dicho que ellos hacían cosas ciertas, como el diezmo de todo, pero se olvidaba del esencial, de la misericordia, de la justicia. ¿Ok? ¿Está claro esto? Entonces preguntan, ¿cómo se va, por tanto, surgir o aparecer una verdadera piedad? Todo empieza con una transformación espiritual. Vamos a ver Ezequiel capítulo 11, Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Qué dice? Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Qué se dice? Les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Ok?
El otro texto, que es semejante a Ezequiel 36, 26 y 27, dice aún que les pondré mis palabras en su corazón y haré con que caminen mis estatutos, mis leyes y lo obedezcan. Mira que todo empieza con un cambio espiritual que va a resultar en una obediencia, ahí sí, para la gloria de Dios. Porque no es en búsqueda de la aprobación de los hombres, ni es en busca de la aprobación de Dios. ¿Cómo así? Porque no hay nada que hagamos nosotros que consigamos la aprobación de Dios, porque Dios es perfecto. Jamás atingiremos el punto de la perfección. El orden cristiano es el orden reverso. Dice, es porque fuimos ya aceptados en Cristo que nosotros reaccionamos con gratitud y queremos alabar y que Dios sea honrado, porque que era imposible para nosotros, Él ya hizo. Él nos perdonó, nos aceptó, ¿comprende? Y de manera que la piedad es un resultado de gratitud. No es un medio para conquistar como una negociación. Mire, estoy me esforzando, Dios, mira cómo estoy. ¿Comprende? Esa es una mentalidad equivocada y llega a ser cerca de la blasfemia, como si Dios fuera comprado por hechos religiosos de nuestra parte. Como si se compra un funcionario corrupto, ¿no? Y dice, mira, necesito de un beneficio. ¿Cuánto quieres para que reciba ese beneficio? Dame algunos ayunos, oraciones, diezmo, y ahí te bendigo. Y así es tú. ¿Comprende? No es así. Dios es perfecto. Sí. Dios vigilia, sacrificio, lo que sea. Es distinto, ¿ok? Mira, todas estas cosas van a acompañar verdaderamente la verdadera piedad, pero como resultado de la gracia, no como medio para conquistar. Tanto es que no hay una comprensión clara de gracia entre los religiosos, porque no hay gracia, que haya una lógica de merecimiento. Y por eso que juzga tan fuertemente a los otros, que son tan insensibles. Porque dicen, yo estoy me esforzando, ¿por qué este es tan tonto y tan perezoso? Como que a mí me cuesta llegar donde estoy acá. Y digo, mira, tú no comprendiste nada. El custo fue en la cruz, fue con la propia muerte de nuestro Señor, que nos cuesta como la vida cristiana, son los esfuerzos para honrar a Dios, pero no para conquistar algo de la parte de Dios, porque ya fuimos conquistados y Cristo ya lo conquistó, ¿ok? Jesús habla de esta necesidad de cambio espiritual cuando habla incluso con el maestro de la ley Nicodemo, ¿no? Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, ¿qué dice? San Juan 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ustedes ya oíron varias veces acá ese versículo. 5 y 6. Sí. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Ok. Tiene que nacer de Dios. No es un resultado de una obra humana. Mira que Juan ya inicia su evangelio describiendo esa realidad. En capítulo 1, versículos 11 a 13, ¿qué dice? Juan 1, 11, 12 y 13, ¿qué dice? A lo suyo vino y a los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ponga atención, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la fuente del poder para que seamos hechos hijos de Dios? ¿Cuál es? Jesús, del propio Dios, cambiando nuestra vida, ¿no? Juan está diciendo, Jesús vino como el Mesías, pero fue rechazado por su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una religión de autorrealización. Ser salvo por otro. Nosotros que nos salvamos.
cumprimos, nos esforzamos, hacemos oración, hacemos eso, y conseguimos. Y rechazar la salvación que estaba delante de Él. Él dice, esta realidad de experimentar y vivir con Dios es resultado de una obra misma de Dios en nosotros. Aquellos que miraron a Jesús y dicen, Él es mi esperanza. Él es la fuente de todo lo que necesito para mi transformación. Estos experimentaron un relacionamiento renovado, íntimo y personal con Dios, como hijo con su padre. Enojaba a los religiosos de sus días la manera como Jesús se refería a Dios por la intimidad. Y esta relación de hijo disfrutamos todos nosotros como cristianos. ¿Por qué lo merecemos? No, porque Jesús nos garantizó con su obediencia en nuestro lugar. Entonces Juan dice que, mira, recibieron estas bendiciones aquellos que creen de Él. Es recibir el poder, la potestad de Dios para ser hechos hijos de Dios. No fue porque lo que hicieron, fue porque ponieron su fe en Jesús que hizo en su lugar. Mire, es como sacar un peso de las espaldas, ¿no? Sacarlo. Aquí estoy, Señor. Ellos son engendrados no por la sangre, no tiene que ver con, ¿de acuerdo que decían los fariseos? Somos hijos de Abraham. Él dice, mira, tonto. Hijo de Abraham, el poder de Dios, Dios puede hacer rocas, hijos de Abraham. No es por la sangre que tiene tu vera, es por la sangre de la cruz, es por otra sangre. No es para aquí está ahí, es por aquella otra, ¿no? Y no es por sangre, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, más de Dios. Esta voluntad de Dios es que torna real el cambio. Vamos a ver Pablo escribiendo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Carta de Pablo a Tito. Versículos 5 y 6, ¿qué dice? Este es muy bello, estos versículos son muy bellos para describir la obra. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Ok? No tiene que ver con qué hicimos nosotros. Nos salvó no por obras de justicia, no tiene que ver con nosotros. ¿Con quién tiene que ver? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ok, hay acá dos personas de la Trinidad explícitamente, ¿no? En el final del versículo 5 está hablando de la obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo según Pablo en este versículo, en la parte final? El llamamiento de la regeneración por la renovación. Esta es obra exclusiva del Espíritu Santo. No hay oraciones, esfuerzo, doctrina, lo que sea, sacrificio, ofrenda, que consiga producir esto. Es la obra misma del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es capaz de sacar de un pecador su miseria, su pecado y limpiarlo. Pero limpia cómo. Ahí entra el próximo versículo, la acción de otra persona de la Trinidad. ¿Cuál? ¿Qué significa decir? Mira acá, el Padre amó y escogió pecadores para que fueran sus hijos. Jesús cumplió lo que necesitaba para salvarlos y limpiarlos en la cruz. Y el Espíritu aplica en estos. Hay una coherencia entre las acciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo Padre eligió, lo Hijo ejecutó en la cruz y el Espíritu aplicó, pone en la vida de la persona. Aún los elegidos, porque algunos dicen, era salvo. ¿Cuándo fuimos salvos? Algunos, si parece muy calvinista, reformado, fui salvo desde la eternidad. No, fuiste elegido, fuiste salvo en el día que el Espíritu Santo aplicó en tu vida. Estaba perdido, perdidito, hasta que el Espíritu vino y cambió el corazón y aplicó la obra y reaccionamos con el tema de la próxima semana. Pero aún voy a concluir. Aún voy a concluir.
Me gustaría de terminar con Romanos capítulo 8 y intentaré decir en pocas palabras este tema que me costó 1 hora en mi primer examen de teología. Fue poner la respuesta para la pregunta sobre Romanos 8, 28, 29 y 30. ¿Qué dice? Cuando terminé de contestar, hasta hoy me acuerdo, miré en el reloj 1 hora para responder esa pregunta, sin parar. Estoy escribiendo. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer? Sabemos que Dios ordena todas las cosas para bien de los que le aman y de los que han sido elegidos según su designio. Porque aquellos que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme con la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y 30. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los hizo partícipes de la gloria. Amén. Mira, dime algo. ¿En qué tiempo verbal están los verbos en el versículo 30? Pasado. Vamos a ver cuáles son los verbos. ¿Qué están diciendo aquí? No, el primero, ¿cuál es? Predestinó. Ok, predestinó, sabemos que fue antes de la fundación del mundo. Es pasado, bien lejano, ¿no? Antes de la creación. Después, llamó. ¿Cuándo es esto? También es un pasado, pero es un pasado en la biografía individual de cada uno. El primero hecho que experimentamos en la jornada cristiana es oír el llamado de Dios, ¿no es así? Lo oímos por la predicación del evangelio y dice, mire, es conmigo, está hablando conmigo, está hablando de mi pecado, está hablando del perdón que necesito, está hablando de arrepentimiento que necesito, ¿ok? Oímos. Aquí ya no es colectivo como en el pasado de la predestinación, que es colectivo, de todos antes de la fundación del mundo. El llamamiento es la vida de cada uno, en un momento lo tuvo. Algunas personas tienen una claridad perfecta de cuando ocurrió, otros no saben tan claramente. Yo me acuerdo que siempre que oía algo, dije, yo quiero eso. No sé precisar cuándo, porque percibía que necesitaba de aquello. Demoró hasta que percibiera verdaderamente cómo era. El otro verbo, ¿cuál es? Justificó. ¿Cuándo? También en pasado, en la justificación. Vamos a estudiar todo esto a lo largo del tema. Y el último, glorificó. ¿Qué tiempo está? ¿Hay alguien glorificado aquí? Mira, ¿hay alguien glorificado aquí? ¿Puede decir hay? No hay. Aún sufrimos, sí, aquí que estamos conversando acá. ¿Usted es glorificado? ¿Ya? Mira, ¿por qué Pablo escribió en el pasado algo que sabemos claramente que es futuro? Sabemos por la revelación bíblica que la glorificación es el último hecho de la redención, el último, ¿no es así? Porque ahí aún sufrimos con pecado, con lucha, todo, pero será quitado de nosotros con la glorificación. ¿Por qué poner en el pasado? Porque ya fue hecho en Cristo. Sí, ese elemento es muy bonito de la unión con Cristo, es una énfasis típica de los presbiterianos, de Calvino, teológicamente es. Pero el tema, así, buena idea, pero en la verdad tiene que ver con la lengua y con la lógica de la lengua griega y hebrea. El tiempo verbal aquí, la lengua hebrea no tiene tiempo verbal, tiene calidad de acción. El griego tiene una mezcla de tiempo verbal con calidad de acción. Algunos verbos indican tiempo, otros indican calidad de acción. Las lenguas latinas son tiempos verbales. La calidad de acción no entra en lo propio verbo. La calidad ponemos con adjunto, adverbo, otra cosa. Hicimos bien hecho, algo semejante. El tiempo llamado aoristo indica una acción completada. En general, en nuestras lenguas latinas, una acción completada por la lógica de la línea del tiempo está en el pasado, porque fue completada ya. El hebreo es perfecto e imperfecto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Es decir, mira,
esta glorificación es una realidad consumada, no por si acaso tendremos, es absolutamente seguro, como si fuera ya realizada en el pasado, aunque históricamente lo aguardemos. Esa es la misma idea de las profecías bíblicas, cuando los profetas iban a decir algo que Dios iba a hacer, usaba el tiempo perfecto, que en general es traducido por el pasado. Pero algo que aún va a suceder. ¿Por qué? Porque es absolutamente seguro que está. ¿Ok? Pero mira qué interesante. Versículo 20 ¿cómo? Garantizado, absolutamente. Como si ya tuviera ocurrido. El versículo 29, ¿cómo empieza? Porque a los que... ¿Qué significa esto? Algunos van a decir, conoció significa que Dios vio el corazón que iba a arrepentirse. ¿Qué significa eso? Dicen que esa palabra conoció también como amó. Sí, exactamente. Esa es la idea. Aquí le amamos, y por eso que dijo que es un tema largo, estoy resumiendo acá 1 hora y escribiendo, porque es un tema importante en la teología, le llamamos de Ordo Salutis, que es la orden de la salvación, que empieza con la predestinación y va hasta la final, que es la glorificación. Todo absolutamente planeado por Dios, planificado y ejecutado en la historia y en la vida de las personas en cada momento. Todo empieza con este amor soberano. Conoció no tiene que ver que Dios conocía el corazón y vio que a persona iba a arrepentirse, no. Esta es la idea del verbo conocer, como pensamos nosotros. Mira que acá ocurre algo que lingüísticamente llamamos de hebraísmo. Hebraísmo es un término técnico que algunos escritores del Nuevo Testamento se utilizaron, que era escribir algo en un idioma griego, pero con una idea de otro idioma, el idioma hebreo. Eso se da, ustedes están viendo esto siempre con nosotros brasileños, seguro de que estamos hablando español, y a veces ponemos palabras que es así en portugués, pero en español tiene otro sentido. ¿No perciben ustedes? No es bien así. Ese sería como un hebraísmo abrasilerado. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pablo está pensando en la categoría del verbo conocer de hebreo, que no es conocer de intelectual, de saber de algo, tiene que ver con amor pactual. Y voy a probar. Vamos a leer para concluir acá como esta evidencia en Génesis, capítulo 4. Génesis. Déjame ver. 4, versículo 1 y 25. ¿Qué dice? Es hebreo. Conoció Adán a su mujer Eva, ¿Conoció después de cuánto tiempo? la cual concebió y dio a la luz a Caín. Él no la conoció cuando despertó, ¿no? Versículo 25, ¿qué dice? Conoció de nuevo Adán a su mujer, ¿Conoció de nuevo? ¿Cómo se olvidó? Yo no sé quién es. Y ahora conoció de nuevo. ¿Y qué resultó de este conocimiento? la cual dio a luz un hijo. Mira, ¿qué significa conocer acá? Ustedes saben, está grabando y publicando, no voy a decir. La idea bíblica es tanto que se hace chiste con eso, dice, conoció en el sentido hebreo. Porque conoció en el sentido hebreo significa tiene una relación íntima de amor, de quien ama. Claro que para Dios no tiene connotaciones físicas y sexuales, pero tiene de amor, de intimidad, de novio con la novia. Del novio que murió para salvar la novia, que es su iglesia. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Es aquello que de antes de todo ya tenía amado con este amor redentor, a este él llamó, justificó, glorificó. ¿Qué resulta? Nosotros decimos, Señor, ¿para dónde iremos? Como los discípulos. Tú tienes las palabras de vida. Es contigo que vamos a caminar. Fuimos conquistados. La cuestión del hebreo abrasilerado
La comprometida. Ah, ok, la comprometida, la mujer, la esposa, la que está. Sí, es un poco más, ¿no? Gracias, gracias. ¿Ok? Vamos a orar. La semana que viene vamos a ver, después de este llamamiento, ¿cuáles son los primeros frutos de este en nuestra vida? Los primeros. Porque los primeros, calma. Tenemos varias semanas para ver tantos frutos que vendrán por ahí, ¿ok? Vamos a orar al Señor. Calixto, por favor, toma nota de pedidos de oraciones. ¿Quién tiene pedido para hacer? Por favor, hágalo. Acciones de gracias que el pastor Pablo de la hermana Kesia llegaron con bien a Sao Paulo, acaban de decir. Ah, ok. Acción de gracias por el viaje del pastor Paulo y Kesia, que llegaron bien en Brasil. ¿Algo más? ¿Alguno pedido más? ¿No? Por la vida del pastor Alexandre, que está en Colombia. Sí, haciendo entrenamiento. El pastor Alexandre, que está en entrenamiento en Colombia durante esta semana. Ok, vamos a hacer así. Yo haré una oración por este tema que estudiamos. Después nosotros tenemos un momento de oración silenciosa presentando este pedido, otros más que tengas contigo en tu corazón. Y después de un tiempo yo pido al Calixto que nos conduzca en una oración final presentando todo esto. Vamos a orar. Santo Dios y Padre, nosotros te alabamos, exaltamos tu nombre en esta noche, Señor, porque tu amor es inmensurable. No conseguimos alcanzar la dimensión de un amor tan grande. Cuando todavía aún éramos opositores, tú ya tenías amado pecadores como nosotros, desde toda la eternidad. Y por tu gran amor, tú nos has enviado tu Hijo Jesucristo para salvación de pecadores como nosotros, que nada merecemos, que no hicimos y que no hacemos aún, ni haremos algo que nos ha tornado dignos, pero por la dignidad de tu Hijo nos has atraído a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche, por ese llamamiento eficaz, poderoso, por esta acción poderosa, renovadora del Espíritu Santo. Seguimos, Señor, dependientes de las gracias para que sigamos contigo, porque verdaderamente podemos nos equivocar en esta jornada, no somos mejores que ninguno. Señor, te rendimos gracias porque tú que has iniciado esta obra buena en nosotros, la llevarás hasta el final. Esta seguridad que tenemos cuando miramos a ti. Y pedimos que tú nos ayudes a disfrutar de esta seguridad que tenemos en Cristo y te servimos verdaderamente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un momento de oración silenciosa y después el Calixto nos hace una oración final.